Capítulo 2. Los ciclos de la historia y el lenguaje del tiempo. La historia no avanza en línea recta. Se despliega en secuencias recurrentes. Los imperios surgen, consolidan su poder, se sobreextienden, se fragmentan y finalmente se renuevan o desaparecen. Los sistemas económicos se expanden hasta agotar su lógica interna. Los órdenes políticos oscilan entre cohesión y polarización. Cada generación vive estos procesos como si fueran inéditos. Pero cada crisis revela contornos familiares cuando se observa desde una perspectiva temporal más amplia. La intuición de que la historia se mueve en ciclos y no como un progreso lineal no es nueva. Aparece en cronologías antiguas, textos religiosos, registros astronómicos primitivos y en la teoría económica moderna. Lo que cambia de una época a otra no es la observación del ciclo, sino el lenguaje utilizado para describirlo. Este libro propone una nueva forma de leer los ciclos históricos, integrando marcos analíticos contemporáneos con una disciplina mucho más antigua y hoy en gran medida olvidada: el estudio de la estructura numérica del tiempo. Sostiene que los números no son únicamente herramientas de medición, sino portadores de orden, capaces de codificar ritmos que gobiernan la naturaleza, el comportamiento humano y la memoria colectiva. En el centro de este estudio se encuentra un intervalo recurrente de aproximadamente 84 años, una duración que aparece repetidamente en transformaciones políticas, económicas y sociales. El argumento no es que la historia se repita de forma mecánica, sino que las sociedades alcanzan puntos similares de tensión, agotamiento y renovación a distancias temporales predecibles. Vivimos hoy en uno de esos puntos. Los ciclos antes de la teoría moderna. Mucho antes del surgimiento de la economía, la sociología o la ciencia política, las civilizaciones antiguas ya registraban el tiempo mediante sistemas numéricos estructurados. Los sacerdotes egipcios alineaban las dinastías con los movimientos celestes. Los estudiosos mesopotámicos documentaban ciclos astronómicos recurrentes. La cosmología hindú describía edades cíclicas, yugas, medidas con precisión matemática. Los calendarios mesoamericanos asumían que el tiempo era recursivo, no lineal. En estas tradiciones, los números no eran adornos simbólicos. Eran indicadores estructurales. La Biblia hebrea, leída hoy muchas veces como un texto exclusivamente teológico o literario, es también un texto profundamente numérico. Su cronología se organiza mediante unidades repetidas: sietes, cuarentas, jubileos, genealogías medidas en duraciones exactas de vida. Estos números no pretendían embellecer el relato, sino transmitir orden, continuidad y pacto a lo largo de las generaciones. El lector moderno suele reducir estas cifras a metáforas. El lector antiguo no lo hacía. Para él, la estructura numérica era una forma de preservar conocimiento sobre el tiempo: cuánto duran las sociedades, cómo se disipa la memoria colectiva y cuándo la renovación se vuelve inevitable. Las teorías modernas de los ciclos históricos. En la era moderna, varios pensadores influyentes han redescubierto de manera independiente la naturaleza cíclica de la historia, cada uno desde una disciplina distinta. Nikolai Kondratiev. Kondratiev identificó ondas económicas de largo plazo, de varias décadas de duración, impulsadas por la innovación tecnológica, la formación de capital y la expansión del crédito. Estas ondas describen cómo los sistemas productivos emergen, maduran y finalmente se estancan antes de ser reemplazados. Su trabajo demostró que el crecimiento económico no es continuo, sino rítmico. Strauss y Howe. Strauss y Howe propusieron un modelo generacional de la historia según el cual las sociedades atraviesan secuencias recurrentes de estados de ánimo colectivos. Estos ciclos, de una duración aproximada a la vida humana, culminan en crisis sistémicas: guerras, depresiones o colapsos institucionales que reconfiguran normas y estructuras. Su teoría se aproxima notablemente a un gran ciclo temporal, aunque su enfoque permanece fundamentalmente sociológico. Ray Dalio.
Dalio integró los ciclos de deuda de largo plazo con el ascenso y la caída de las potencias imperiales. Su marco analítico muestra cómo el exceso de apalancamiento, la polarización interna y la pérdida de competitividad preceden al declive del liderazgo global. Las tensiones económicas, políticas y geopolíticas tienden a converger al final de estos ciclos. En conjunto, estos autores confirman una verdad esencial. La historia se mueve por oleadas. Lo que no explican plenamente es por qué dichas oleadas tienden a reaparecer a intervalos tan consistentes. El analista en la mesa. Para examinar estas teorías en conjunto, imaginemos una figura simbólica. No un profeta ni un místico, sino un docente. Analista formado en historia, economía y cronología antigua. Este analista no predice acontecimientos, mide patrones. Coloca 4 marcos sobre la mesa: deuda e imperio de Dalio. Una estructura temporal derivada de relaciones numéricas sagradas recurrentes, observadas en múltiples civilizaciones y codificadas en textos antiguos, en la que los grandes puntos de inflexión históricos tienden a repetirse en intervalos de aproximadamente 84 años, estructurados por la interacción de los números 4 y 7. El analista advierte de inmediato algo significativo. Los 3 primeros marcos describen qué ocurre durante los ciclos. El cuarto aclara cuando las sociedades tienden a alcanzar umbrales comparables. Lejos de competir entre sí, estos enfoques convergen. El intervalo de 84 años. 84 años no es una cifra arbitraria. Corresponde aproximadamente a la duración de una vida humana completa, el tiempo suficiente para que la memoria directa de una gran crisis desaparezca, para que las instituciones creadas como respuesta a esa crisis se debiliten y para que errores similares reaparezcan bajo nuevas condiciones. Desde el punto de vista estructural, este intervalo refleja la interacción de principios numéricos fundamentales utilizados durante milenios para organizar el tiempo. El 4, asociado al mundo material y a la estructura. El 7, asociado a la culminación y la renovación. Juntos generan fases repetidas de construcción, consolidación, exceso y corrección. La historia muestra que, cerca del final de estos intervalos, las sociedades suelen experimentar creciente polarización política, excesos financieros y saturación de deuda, cuestionamiento del orden internacional existente, retorno de extremos ideológicos. Las similitudes entre la década de 1930 y los primeros decenios del siglo XXI no son coincidencias. Son manifestaciones de un ciclo que alcanza su punto de giro. ¿Por qué este marco es relevante? La teoría económica explica incentivos. La sociología explica comportamientos. La ciencia política explica el poder. Con frecuencia, lo que falta es una comprensión precisa de la distancia temporal. ¿Cuánto tarda la memoria colectiva en disiparse y el riesgo estructural en acumularse nuevamente? Una estructura temporal basada en relaciones numéricas recurrentes no reemplaza las teorías modernas. Las ordena. Permite comprender por qué las crisis se agrupan en determinados momentos y por qué las advertencias suelen ser ignoradas hasta que la corrección se vuelve inevitable. Lo que los líderes deben aprender. El peligro de la historia cíclica no es la repetición en sí, sino la ignorancia de la repetición. Los líderes que creen que su época es única subestiman el riesgo. Los líderes que reconocen los intervalos históricos actúan con mayor prudencia, preparación y humildad. Hoy observamos la convergencia de varios ciclos de largo plazo, económicos, políticos y generacionales. Ignorar su alineación no evita su resolución, garantiza el desorden. Comprenderlos ofrece una oportunidad no para escapar de la historia, sino para transitarla de forma consciente. Los números no predicen acontecimientos, revelan estructura. A lo largo de las civilizaciones, los números han sido el lenguaje mediante el cual el tiempo comunica sus límites. Vivimos ahora cerca de uno de esos límites. Este libro no pretende profecía,
Ofrece reconocimiento de patrones. La historia completará su ciclo con independencia de que lo reconozcamos o no. La elección que tenemos es si enfrentamos esa culminación a ciegas o con comprensión. Escuchar el tiempo. A continuación, se ofrece un resumen de los principales conceptos de los ciclos de la historia, tal y como se describen en las entradas publicadas en los medios de comunicación convencionales que tratan la historia como cíclica o con patrones, en lugar de puramente lineal. 1. Teoría de los ciclos sociales. Social Cycle Theory. Es una idea sociológica general que sostiene que las sociedades atraviesan etapas o ciclos recurrentes, en lugar de avanzar únicamente de forma progresiva y lineal. Propone que ciertas fases sociales, políticas y culturales se repiten a lo largo del tiempo. Tiene antecedentes antiguos como el concepto griego del cosmos y la teoría de la Asabiyá y Asabiyatán del historiador árabe Ibn Khaldun. Se utiliza como marco interpretativo más que como una ley rígida de la historia. 2. Recurrencia histórica, historical recurrence. Es la idea de que eventos históricos similares tienden a reaparecer, aunque no necesariamente siguiendo un calendario exacto. Incluye patrones como el ascenso y caída de imperios, revoluciones recurrentes, crisis económicas seguidas de reformas o guerras. No afirma ciclos fijos en años, sino similitudes estructurales entre épocas distintas. Un ejemplo clásico de visión cíclica de la historia, procedente de la historiografía china tradicional. Describe el patrón: fundación de una nueva dinastía, prosperidad y estabilidad, corrupción y decadencia, colapso y sustitución por una nueva dinastía. Está vinculado al concepto del mandato del cielo, según el cual los gobernantes pierden legitimidad moral cuando fallan en su deber. Se considera hoy una herramienta interpretativa, no una regla mecánica. Existen teorías que identifican patrones recurrentes en la política y la sociedad estadounidense. Incluyen la alternancia entre períodos, más conservadores, más liberales o reformistas. Reflejan cambios repetidos en el estado de ánimo colectivo, el poder institucional y las prioridades nacionales, sin ciclos exactos en años, pero sí tendencias recurrentes. 5. Teoría generacional de Strauss-Howe, una de las teorías cíclicas más conocidas en el mundo anglosajón. Propone que la historia avanza en ciclos de aproximadamente de 80 a 90 años, llamados saecula. Cada ciclo se divide en 4 fases, giros o turnings. Alto high, instituciones fuertes y consenso social. Despertar, awakening, rebelión cultural y espiritual. Desintegración, unraveling, individualismo y debilitamiento institucional. Crisis, colapso y reconstrucción social. Cada fase está asociada a tipos generacionales que influyen en la política y la cultura. 6. Onda o ciclo de Kondratiev, Kondratiev Wave. Aunque es principalmente económica, se incluye como una teoría cíclica de largo plazo que influye en la historia moderna. Propone ondas económicas largas de 40 a 60 años, con fases de expansión, estancamiento, crisis, recuperación. Se asocian a grandes innovaciones tecnológicas, industrialización, electricidad, producción en masa, informática. Teoría debatida, muy citada en estudios históricos y económicos. La mayoría de los historiadores no considera que la historia esté gobernada por ciclos inevitables y exactos. Estas teorías son modelos interpretativos, no leyes científicas. Se usan para analizar patrones del pasado, no para predecir el futuro con certeza. Resumen de los tipos de ciclos. Tipo de ciclo. ¿Qué describe?
Ejemplo: ciclos sociológicos, cambios recurrentes en sociedades. Teoría de los ciclos sociales, recurrencia histórica, reaparición de eventos similares, ascenso y caída de imperios, ciclo dinástico, reemplazo de élites gobernantes, dinastías chinas, ciclos nacionales, patrones en un país específico, historia política de Estados Unidos, ciclos generacionales, estados de ánimo colectivos, Strauss-Howe, ciclos económicos, expansión y crisis económicas, onda de Kondratiev. Ejemplos concretos de teorías de ciclos históricos. A continuación, se presentan ejemplos específicos y concretos de teorías de ciclos históricos, partiendo de fuentes académicas relacionadas, mostrando cómo estas teorías se aplican a hechos históricos reales. Ciclo dinástico, China. Ascenso y caída de las dinastías. En la historiografía tradicional china, el poder político asciende y cae siguiendo un patrón recurrente. Surge una nueva dinastía y consolida el poder. Alcanza un periodo de estabilidad, prosperidad y esplendor cultural. Aparecen la corrupción y el deterioro institucional. La dinastía colapsa y es reemplazada por otra nueva. Este proceso está ligado al concepto del mandato del cielo, según el cual los gobernantes son legítimos mientras gobiernen con justicia y eficacia. Cuando fracasan moral o políticamente, pierden dicho mandato. Este ciclo es considerado por muchos historiadores como modelo interpretativo útil, aunque no como ley rígida e inevitable. Ejemplo de sucesión dinástica. Dinastía Qin Dinastía, Han Sui Tang, Song Guan Ming Jin Koen. Cada una de ellas siguió, con variaciones, el patrón de fundación, apogeo, decadencia, colapso. 2. Teoría generacional de Strauss-Howe. Historia de Estados Unidos y Occidente. Según la teoría de Strauss y Howe, la historia, especialmente en Estados Unidos y el mundo anglosajón, avanza en ciclos de aproximadamente 80 a 90 años, llamados saecula, compuestos por 4 giros históricos, turnings. Los 4 giros del ciclo. Alto, Kei. Instituciones fuertes, cohesión social, optimismo colectivo. Despertar, awakening. Rebelión espiritual y cultural contra el orden establecido. Desintegración, unraveling. Aumento del individualismo. Debilitamiento institucional. Crisis, crisis. Colapso institucional, conflictos mayores y reconstrucción social. Ejemplo de un ciclo completo, Estados Unidos. Alto posguerra de la Segunda Guerra Mundial, 1946, década de 1960. Despertar revoluciones culturales y sociales, décadas de 1960-1970. Desintegración, fragmentación social y política, décadas de 1980-2000. Crisis, gran recesión de 2008 y periodo posterior, según interpretaciones actuales. Esta teoría sostiene que cada fase está dominada por arquetipos generacionales que influyen en la política, la cultura y las instituciones. 3. Ondas largas de Kondratiev. Ciclos económicos de largo plazo. La onda de Kondratiev es una teoría económica que propone ciclos largos de crecimiento y contracción, de aproximadamente 40 a 60 años, vinculados a grandes transformaciones tecnológicas. Funcionamiento del ciclo. Cada onda incluye fases de expansión económica, estancamiento, crisis, recuperación. Ejemplos de ondas propuestas. Virgulilla 1780-1830. Primera onda.
Revolución industrial temprana, máquinas de vapor, textiles. Virgulilla 1830-1880. Segunda onda. Ferrocarriles y acero. Virgulilla 1880-1930. Tercera onda, electrificación e industria pesada. Virgulilla 1930-1970. Cuarta onda, producción en masa y consumo. Virgulilla 1970-2000 más. Quinta onda, tecnologías de la información. Sexta onda, hipotética. Asociada a biotecnología, energías renovables o inteligencia artificial. La mayoría de los economistas consideran estas ondas como hipótesis interpretativas, no como ciclos exactos y verificables. 4. Otros ciclos económicos y sociales. Además de las ondas de Kondratiev, algunos historiadores mencionan otros ciclos de distinta duración. Ciclos de Kuznets, aproximadamente de 15 a 25 años, relacionados con construcción y demografía. Ciclos de Juglar. De 7 a 11 años, vínculo inversión empresarial. Ciclos de Kitchin. De 3 a 5 años, asociados a inventarios y fluctuaciones de corto plazo. Estos ciclos se consideran ciclos anidados, es decir, ritmos menores que operan dentro de ciclos más largos. Resumen general. Teoría. Ámbito. Duración aproximadamente. Ejemplo. Ciclo dinástico. Historia política. Variable. Dinastías chinas. Ciclo generacional. Strauss-Howe. Sociedad y política. De 80 a 90 años. Posguerra. Crisis. Onda Kondratiev. Economía. De 40 a 60 años. REV. Tecnológicas. Ciclos menores. Economía. De 3 a 25 años. Juglar, Kuznets, Kitchin. Ejemplos históricos específicos con fechas aproximadas vinculadas a las principales teorías cíclicas encontradas y fuentes académicas relacionadas. Incluyendo ciclos generacionales, Strauss-Howe, ciclos dinásticos, China, ondas económicas largas, Kondratiev, y recurrencia histórica más amplia. Ciclos generacionales de Strauss-Howe, historia de Estados Unidos y Occidente. Idea central. La historia occidental se desarrolla en Saikula, ciclos, repetidos de aproximadamente de 80 a 90 años, cada uno compuesto por 4 giros históricos, turnings: alto, despertar, desintegración y crisis. El carácter de cada era está moldeado por arquetipos generacionales sucesivos. Ejemplos de Saikula e hitos históricos clave. Saeculum de la Guerra Civil, 1790-1860. Fase de crisis. Guerra Civil estadounidense, 1861-1865. Supuso una ruptura social profunda y una reconstrucción del sistema político. Saeculum de la Gran Potencia, 1865-1946. Reconstrucción y expansión industrial tras la Guerra Civil. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Y los años 20. Gran Depresión, 1929, seguida de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que marca la culminación de la crisis. Saeculum moderno, 1946-2030. Alta prosperidad y cohesión institucional tras la Segunda Guerra Mundial, 1946, década de 1960. Despertar revoluciones culturales y sociales, décadas de 1960-1980. Desintegración, aumento del individualismo y debilitamiento institucional, décadas de 1980-2008. Crisis comienza con la crisis financiera de 2008 y se proyecta, según algunas interpretaciones,
hasta la década de 2030. Arquetipos generacionales representativos. Profeta, visionario. Nace tras una crisis. Nómada, pragmático. Crece durante un despertar. Héroe, cívico. Alcanza la madurez en la desintegración y lidera durante la crisis. Artista, adaptativo. Nace durante la crisis y madura en el alto. Esta teoría vincula acontecimientos como la Revolución Americana, la Guerra Civil, las guerras mundiales y las crisis modernas con ritmos generacionales recurrentes. 2. Ciclo dinástico. Historia imperial de China. Idea central. La historiografía tradicional china describe un patrón repetido de ascenso, apogeo, corrupción, declive y sustitución de las dinastías gobernantes. Este patrón se basa en el concepto del mandato del cielo, según el cual un gobernante mantiene legitimidad mientras gobierne con virtud y eficacia. Cuando la pierde, su caída se considera inevitable. Principales transiciones dinásticas y patrones. Xianzhou. Períodos tempranos, mitológicos e históricos. Dinastía Qin, 221-207 a.C. Primera unificación imperial. Dinastía Han, 202 a.C., 220 después de Cristo. Consolidación y expansión. Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. Ciclos repetidos de esplendor y decadencia. Fin de la dinastía Qing, 1912. Colapso del sistema imperial. Fases clave del ciclo dinástico. Fundación con fuerte legitimidad. Máximo poder político, económico y cultural. Corrupción y debilitamiento. Rebelión y colapso. Sustitución por una nueva dinastía. Este ciclo se repite durante más de 2000 años de historia china. 3. Ondas largas de Kondratiev. Ciclos económicos de 45 a 60 años. Idea central. Las ondas de Kondratiev proponen fluctuaciones económicas de largo plazo asociadas a innovaciones tecnológicas y cambios estructurales. No son aceptadas universalmente, pero son ampliamente discutidas en la historiografía económica. Ondas principales. Siglos del XIX al XXI. 1790-1849. Primera industrialización. Vapor, textiles. 1850-1896. Expansión industrial, ferrocarriles, acero. Desde 1896. Tercera onda identificada por Kondratiev. Electrificación. Interpretaciones posteriores vinculan. 1940-1970. Producción en masa. 1980-2000. Revolución informática. Siglo XXI. Posible nueva onda ligada a IA, energías limpias y biotecnología. Teórica y debatida. Fases típicas de cada onda. Expansión/prosperidad. Estancamiento. Recesión/contracción. Recuperación. 4. Recurrencia histórica. Idea central. La recurrencia histórica sostiene que patrones similares reaparecen a lo largo del tiempo, aunque no sigan una periodicidad exacta. Pensadores y enfoques. Polibio. Ciclos de virtud y decadencia en Roma. Giambattista Vico. Ritmos históricos de civilización. Arnold J. Toynbee. Ascenso y caída de civilizaciones. Temas recurrentes identificados. Aumento de la desigualdad de conflicto social. Crisis económicas, revoluciones.
colapso institucional, reorganización política. El historiador David Hackett Fischer propuso grandes ondas históricas en Europa, caracterizadas por inflación, rebelión, guerra y posteriores períodos de equilibrio. Resumen estructurado. Tipo de ciclo. Duración aproximada. Hitos históricos representativos. Saeculum Straußhau. De 80 a 90 años. Revolución Americana. Guerra Civil. Segunda Guerra Civil. Crisis contemporánea. Ciclo dinástico. China. Variable. Siglos. Qinan Tangsong Mingqing. Ondas de Kondratiev. De 45 a 60 años. Industrialización, producción en masa, era digital. Recurrencia histórica. Multisecular. Guerras, revoluciones y reequilibrios. ¿Cómo se conectan estos ciclos? Los giros de Straußhau se alinean con crisis sociales y reconstrucciones institucionales. Los ciclos dinásticos reflejan cambios de legitimidad política. Las ondas de Kondratiev explican ritmos de expansión y crisis económicas. La recurrencia histórica identifica ecos estructurales entre épocas distintas.